Saludos, muy buenas tardes. En primer lugar, les voy a pedir disculpas por esta voz, pero la alergia es lo que tiene, me ha pillado hoy de lleno y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la 23ª ya de las conferencias comprendidas dentro de este ciclo de conferencias que en este curso 2024-2025 ya saben que ponemos en valor el valor de la cultura y seguimos poniendo en valor el conocimiento y también el saber. Bueno, con esta conferencia ya saben que en principio debíamos poner el punto y final al ciclo de conferencias de este curso 2024-2025, pero debido al apagón que tuvimos el pasado lunes 28 de abril, no pudimos celebrar la conferencia de Elvira Valero de la Rosa. Buenas tardes, Elvira, que hoy nos acompaña. No pudimos celebrar esa conferencia en la que ibas a hablar sobre el agua en Albacete, pero la vamos a recuperar. Como ya les dijimos, les informaríamos, va a ser la próxima semana, antes, de manera previa al acto de clausura, un poquito antes, a las 6 de la tarde, tendrá lugar primero la conferencia de Elvira Valero de la Rosa y después ya sí que disfrutaremos de ese, ya saben que sencillo, pero también emotivo, acto de clausura de este curso. Bien, y hecho este importantísimo anuncio, porque además han sido muchas las personas que nos han comentado que cuando la íbamos a recuperar, que querían disfrutar de esta conferencia, pues vamos a saludar ya a nuestro protagonista, del que además tengo que decir que me da mucha pena no poder hablar del todo bien, me da muchísima pena porque tenía muchísimas ganas de que llegara esta conferencia, de que se pudiera celebrar. Me hace mucha ilusión, muchísima, después de tantos años y de tanto tiempo, poder presentar, bueno, pues a una persona que es muy importante en varios aspectos. En primer lugar, es alguien que tiene una gran relevancia, ya lo saben, en su ámbito profesional, propiamente dicho, pero también tiene mucha relevancia como figura pública, por lo que representa, ¿no?, en esta ciudad de Albacete. Pero sobre todo por su compromiso con la sociedad albaceteña, su compromiso con la cultura, su compromiso con el conocimiento, con la difusión, su apoyo, ¿verdad que sí?, a esta asociación siempre que puede y sus compromisos profesionales se lo permiten. Aquí está, disfrutando de este ciclo de conferencias. Y también, cómo no, por su cercanía, por su cariño, por ese cariño y esa cercanía que hemos ido tejiendo después de tantas semanas hablando de cultura en este foro. Así que gracias de verdad por estar aquí siempre que puedes y por participar en este ciclo de conferencias. Miguel Ángel de la Torre Solís, coronel del Ejército del Aire y su delegado de Defensa en Albacete. Bien, han querido acompañarle otras personalidades. Tenemos a otro de nuestros fieles, Miguel Juan Espinosa también, siempre que puede está aquí, su delegado del Gobierno en Albacete, también al brigada del Centro de Adiestramiento de Chinchilla del CENAT, a José Miguel Martínez Ruiz, gracias también por acompañarnos, al coronel de la Guardia Civil, a Jesús Rodrigo, gracias también por estar aquí, al comandante jefe de operaciones de la Policía Nacional, Antonio López, muchísimas gracias por acompañarnos también, al coronel de la Maestranza, Ignacio Isusi, gracias también por estar aquí, por acompañarnos esta tarde, y por supuesto al Ayuntamiento de Albacete, como no, con ese gran apoyo que dan a esta asociación y hoy representado por el concejal Alberto Reina. Por supuesto al resto de personas que pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, compañeros de Miguel Ángel de la Torre, que con su presencia también quieren apoyarle y contribuir, bueno, pues a hacer más visible todo ese trabajo que se realiza. Por supuesto, a la Junta Directiva de Aluex, encabezada por su presidente Juan José Caravaca, y a otro de nuestros grandes fieles, al diputado por Vox, José Luis Serrano. Gracias también por estar aquí. Agradecemos, como no, a las intérpretes de lengua de signos. Ya saben que gracias a la Diputación de Albacete todos los lunes contamos con este servicio para poder llevar el conocimiento y la cultura a todas aquellas personas sordas, para que de este modo rompamos barreras y seamos más inclusivos. Carmela, Adela, nos queda muy poquito. Gracias por vuestro trabajo, por esas maravillosas grabaciones que realizáis semana tras semana. Ya saben, pueden ver estas conferencias, la de hoy y todas las demás,
en la página web de la Diputación Provincial de Albacete y también en la página web de Aluex. A los medios de comunicación tampoco nos cansamos de agradecerles el trabajo que realizan y la difusión, especialmente a la Tribuna de Albacete, todas las semanas, esa entrevista mañana mismo en la contraportada de la Tribuna de Albacete. Y a todos ustedes, nuestro querido público, fiel público, gracias por estar aquí. El coronel del Ejército del Aire y su delegado de Defensa, Miguel Ángel de la Torre, ya lo saben, pero yo se lo voy a contar, es un destacado profesional de las Fuerzas Aéreas con una trayectoria ejemplar y con una gran pasión, una pasión inquebrantable por el servicio a su país. Nació en Málaga el 1 de julio de 1962 y es un hombre entregado tanto en su vida profesional como también en la personal. Su viaje en las Fuerzas Aéreas comenzó en 1981, cuando ingresó en el centro de selección de la Academia General del Aire, formando parte de la 9ª promoción y posteriormente en la promoción número 38. En 1986 alcanzó el empleo de teniente, iniciando una carrera ilustre como piloto de caza y ataque. A lo largo de su carrera, Miguel Ángel de la Torre ha desempeñado una variedad de roles cruciales. Comenzó como profesor de vuelo en el ala 23 y como piloto de armas Mirage F1 en el ala 14 de la base aérea de Albacete. Tras su ascenso a comandante, continuó su destacada labor en el ala 14, donde además lideró el 141 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y ocupó además diversos cargos de liderazgo y también de seguridad, como la jefatura de la Secretaría General, también jefe del Escuadrón de Servicios Generales y jefe del Escuadrón de Mantenimiento, además de oficial de seguridad de vuelo. En 2004 amplió sus horizontes al ser seleccionado para el curso de Estado Mayor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, CESEDEN, destinado al mando de apoyo logístico y finalizó como diplomado de Estado Mayor. Su experiencia y conocimientos le llevaron a participar, ya con el empleo de teniente coronel, en programas de modernización de sistema de armas, así como en el proceso de implantación y puesta en servicio en el ala 14 de la nueva plataforma Eurofighter, con motivo de la baja en servicio del Mirage F1. Su dedicación y habilidades de liderazgo le han llevado a ocupar diferentes puestos y cargos de alta responsabilidad. En 2014 fue destinado al MALOG como coordinador del programa Meteor. Tras ascender a coronel, fue nombrado jefe de la sección de armamento de Dirección de Sostenimiento. De 2016 a 2018 sirvió como jefe del ala 15 y comandante militar aéreo del aeropuerto de Vitoria y posteriormente ya destinado al Estado Mayor del Aire como jefe de la sección de recursos de material. Voy terminando. Actualmente desempeña su puesto, ya lo saben, como subdelegado de Defensa en Albacete, además un puesto que ocupa con mucho honor y distinción. Su carrera es un testimonio de compromiso, de liderazgo y de servicio y dedicación a su país. Hoy este compromiso, este de liderazgo y esta dedicación llega hasta este ciclo de conferencias, hasta Aluex. Y nosotros pues no tenemos más que en esta conferencia disfrutar de la persona, de los conocimientos y de la trayectoria de Miguel Ángel de la Torre, al que ya vamos a recibir con un fuerte aplauso. Hola. Muchas gracias, María José. Bueno, es cierto que cuando uno escucha lo que escribe cuando le piden el currículum, al final son muchos años ya. Cada uno vamos cumpliendo, afortunadamente, son años de servicio y hemos ido pasando por distintas etapas. Alguien me decía por aquí hace un momento, dice, ¿es que el ala 14 cumple 50 años? Dice, no, va a cumplir 51. Lo que pasa es que es cierto que el año pasado dimos un ciclo de conferencias dividido en 3 charlas distintas y Vicente me ofreció la oportunidad de dar esta charla aquí en el ciclo de Aluex. Veo que hay algunos que repiten del año pasado, pero hay muchas caras nuevas, con lo cual para mí es un placer contar
esta historia del ala y de la base que está tan unida a la ciudad de Albacete. Evidentemente, como lo he dividido en estas 5, este es el índice, he cambiado porque hay que hacer una pequeña introducción. ¿Cuándo empezó la aviación en Albacete? Yo creo que es muy importante porque el interés de Albacete por la aviación en general comenzó muy temprano. Yo creo que eso es una de las causas por las que, bueno, aquí ha cuajado también todo lo que es la base. Hablaremos de una primera etapa, de que habla de los comienzos y la expansión y madurez del sistema de arma F1, que fue el que realmente dio el salto cualitativo a la base aérea de Albacete. Hablaremos de una segunda etapa en la que realmente el ala se convierte en unidad referente de la defensa aérea española. Una tercera etapa que está marcada por la modernización necesaria, sobre todo también por el debido principalmente al retraso en la incorporación del nuevo sistema de armas, que es el futuro, que es el Eurofighter. Y una cuarta etapa, todo eso centrado en el F1, evidentemente, en la que veremos los últimos años y las misiones más importantes del Mirage. Y he dejado una quinta etapa, evidentemente, para lo que es la actualidad. No se puede pensar ahora en el ala 14. Yo he vivido el ala 14 del F1 principalmente. Me incorporé al final para hacer la transición, pero no se puede pensar que el F1 con eso se acaba, al revés. El ala 14, el Eurofighter es el futuro y, bueno, es el presente y mucho futuro por delante de una unidad que ahora vuelve a ser puntera en el Ejército del Aire sin ninguna duda. Nos vamos a ir a los principios. En el año 28 se instaura la Compañía Aérea de Aviación, haciendo cursos. Es la encargada en aquella época de dar los cursos a los oficiales. En aquella época del Ejército de Tierra, éramos el arma de aerostación cuando empezamos, y aeronáutica. Pero ya en el 29 los terrenos iniciales de la Torrecica se van quedando pequeños y se amplía a lo que son las instalaciones iniciales de donde está ahora la base aérea de Los Llanos. Los aviones, el Bristol y el Avro, son aviones biplanos, que era lo que se volaba en aquella época. Comienza la guerra en 1936. En este aeródromo de Los Llanos se instala lo que es el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Republicana y ya en el 38 el cuartel general de las Brigadas Internacionales. Acaba la guerra y con el material que quedó de la guerra civil se crea el 13 Regimiento de Bombardeo o Grupo Aéreo y además ya a partir del año 40, porque un factor muy importante en el desarrollo de la base es, y no es porque esté aquí mi amigo Ignacio, que es el jefe de la maestranza, ha sido la maestranza. Se decide instaurar una maestranza aérea en Albacete también, primero en las proximidades de la base y a partir del año 40 se decide que tiene que estar dentro de las instalaciones de base. Esto, como veremos luego, es otro empujón y otro motor muy importante a la hora del éxito que ha tenido el ala 14 y la base aérea en su desarrollo. Se crea el 13 Regimiento, como he dicho, con aviones sobrantes de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, y en el 57 se crea el ala 26 de bombardeo ligero con aviones alemanes, pero fabricados bajo licencia en construcciones aeronáuticas en Madrid. A partir del 62 se transforma ya lo que es la unidad en una unidad de transporte, el ala 37, primero con aviones DC-3 y ya posteriormente con los de Havilland Caribou, que fueron los últimos aviones que estuvieron de transporte volando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta junio del 74, donde se decide crear el ala 14. Y aquí es donde realmente empieza un poquito la historia del que os quiero contar. La primera etapa. Para entender por qué se compra el F1 y por qué se viene a la base aérea de Albacete, hay que entender un poquito la situación que tenía España en aquella época. España tenía de cazas F-86 Sabre, que estaban muy antiguos, tenía F-104, que estaban también prácticamente para dar de baja, y la Fuerza Aérea, en lo que se refería a la aviación de caza, estaba formada por los Mirage 3, los F-4 de segunda mano procedentes de la guerra de Corea y de Vietnam, y Mirage 3 que acababan de comprar a los franceses y que estaba dando muy buenos resultados. Visto lo bien que estaba resultando el Mirage 3, se pensó en optar por una opción francesa que acababa de desarrollar, que era
el Mirage F1. El Mirage F1 es un desarrollo no basado, pero sí posterior al Mirage 3, pensado como un interceptador propio de una época en la que lo que predominaba era la Guerra Fría. Estábamos con el telón de acero, estábamos con las amenazas del Pacto de Varsovia frente a la OTAN, y es un desarrollo de un avión más moderno que el Mirage 3, que es un ala delta que tiene sus limitaciones de velocidad en el despegue y en el aterrizaje, pensado para tener menos velocidad en el aterrizaje, despegar en distancias más cortas y, sobre todo, una gran capacidad de aceleración. Era un avión bisónico cuyo objetivo era despegar rápido, acelerar rápido, ir muy alto e interceptar lo que pudiera venir cuanto más lejos mejor. Y ese es el desarrollo básico del F1. Entonces, como ya aparte se introdujeron, como pone aquí, hipersustentadores, y se consiguió este desarrollo que España optó por comprar. Cuando decide España comprar, la primera compra que se hace son de 15 aviones y se tiene que buscar un emplazamiento para una unidad de caza. ¿Por qué? Porque todavía las unidades de caza que existían, el ala 11 y el ala 12, seguían volando con sus Mirage 3 y con el F4. ¿Por qué se elige Albacete? Bueno, pues probablemente por el enclave estratégico que tiene. Albacete, una de las grandes ventajas que tiene comparado con una base aérea como la de Zaragoza, como una base aérea como la de Torrejón, es que tiene el espacio aéreo para poder operar y para poder entrenar justo encima de la base. Eso en aviones como son los cazas, que llevan poco combustible interior y que lo que se trata es de aprovechar al máximo las horas de vuelo que se generan en el entrenamiento de las tripulaciones, pues era una ventaja añadida a la ubicación de Albacete. Además, se daba cobertura al flanco sur, no nos podemos equivocar, Albacete tiene una posición privilegiada para llegar a atacar cualquier amenaza que pueda venir por el Levante o por el sur de España. Y entonces se firma la orden comunicada número 125 de 1 de junio, se crea el ala 14 y el 141 escuadrón, primero. Por ahora solo somos un escuadrón. Y ya los aviones tardan un año en llegar. El 18 de junio llegan los 4 primeros aviones. En julio de ese mismo año completan los 6 primeros. Y como se va llegando a lo que son los primeros 15 que constituyen la primera tranche, que en términos aeronáuticos es como una serie. Es una serie de fabricación, pues la primera serie de aviones. Cuando se empezaron a volar, cuando se vio el resultado que daba, el mantenimiento, el tipo de avión que era, se decidió ampliar la compra a otros 10 aviones que constituyen la segunda serie. Y además, también se decidió ampliar a 48 aviones más que conformaban la tercera tranche o la tercera serie. Es cierto, y algunos lo saben, y si no se lo digo yo, que en esa época, en los años 80, ya estaba en funcionamiento el F-16 americano. Es más, España tenía una firma de un precompromiso de compra de 70 aviones F-16 a los Estados Unidos. Pero hay que situarse en la época en la que estamos, años 80, 83, ETA, la lucha antiterrorista, los problemas que había en los cruces de frontera y, sobre todo, una prestación que el francés quiso dar, que es el mantenimiento orgánico del avión. Ofrecía conocimientos de mantenimiento de este avión, del motor y de sus sistemas de armas para que fuera la propia Fuerza Aérea la que mantuviera el avión sin necesidad de estar dependiendo de la mano de obra francesa. Con esta base se desechan los F-16, se compran más aviones y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, como viene ahí, en esta primera etapa comienzan las grandes obras de infraestructura en la unidad. Hay que hacer hangares para que los nuevos aviones, porque también hay que pensar que lo que había aquí en Albacete era un ala de transporte. Las alas de transporte, aunque ahora mismo el transporte principal que tiene el Ejército del Aire es el A400, y no se puede decir que ese avión no tenga tecnología, ni mucho menos, tiene muchísima tecnología, pero el concepto de cazas en la época en la que estamos hablando sí que había una gran diferencia entre la tecnología que disfrutaban los aviones de transporte pensados para movimientos fuera de un teatro de operaciones a los aviones de combate que entraban a bombardear, atacar o interceptar aviones que iban a atacar a nuestras fuerzas. Entonces, con esta decisión
empieza las grandes obras de infraestructura. Hay que hacer combustibles, hay que hacer hangares, hay que hacer pruebas de banco de motores para hacer pruebas. En fin, hay que ir ajustando a todo lo que implica un avión que en los años 75 era la punta tecnológica, junto con el F-16, de los aviones de caza. Estaba el F-1 y estaba el F-16. Más obras de infraestructura, se decide hacer refugios, se amplían los límites de la base, se hace un desarrollo, ahí está un boceto de lo que iba a ser la puerta principal. Si conoce la base, la puerta original estaba muy metida dentro de lo que es ahora la base. Ahora la puerta, cuando ya se gana el espacio final que hay ahora, se gana muchísimo terreno a la base. Se siguen haciendo obras de infraestructura y aquí es donde comento que como consecuencia de que una de las decisiones que ha movido a comprar este tipo de avión es el mantenimiento orgánico hecho por el propio Ejército del Aire. La incorporación de la maestranza a la base ya en los años 40 supuso una mejora para todo el mantenimiento de los aviones de transporte que llevaban ahí. Pero la decisión de llevar todas las grandes visitas, las grandes revisiones también a nivel orgánico, hizo que la maestranza necesitara de un desarrollo tecnológico y de un incremento de instalaciones y, como pongo ahí, de bancos de hidráulicos, bancos de motores, bancos de todo tipo, para que todas las grandes revisiones del avión se quedaran dentro de España. El avión, cuando cumplía, iba de la base a la maestranza y cuando se completaba la revisión iba de la maestranza a la base. No había que moverlo. Había que moverlo porque había que despegarlo para probarlo, pero no había que moverlo de un sitio a otro. Entonces, empieza un desarrollo muy importante en paralelo a las instalaciones de la propia unidad, el crecimiento tecnológico de las instalaciones de la Maestranza Aérea de Albacete. Dentro de esa primera etapa en la que estamos empezando, evidentemente tenemos ahora mismo solamente un decreto fundacional, empezamos las obras, pero hay que dar a un escuadrón sin un ala sin su emblema no es nadie, no hay que identificarse. Entonces, de esta primera etapa es también el diseño tanto del emblema del ala como el del 141 Escuadrón. El del 142 fue posterior, porque hasta el 1980 no se activa el 142 Escuadrón. El diseño, como pongo ahí, es de Francisco Díez Vázquez, personal civil que trabajaba en la maestranza de Albacete, un delineante. Y bueno, y creo que como lo sabemos, representa a un Don Quijote asustado al ver los tres aviones cruzando la Mancha. La verdad es que, como pone en el libro de la historia del ala 14, que ya hemos podido disfrutar algunos en primicia, no podía haber mejor emblema para un ala estarada en la base de Albacete y en La Mancha que un Don Quijote viendo volar los tres F-1 por el espacio aéreo. El 141, pues el emblema del 141 ya es un poco menos... tiene menos historia, pero bueno, fue diseñado por el general Orlando Fernández Jiménez, que en su día fue jefe también de la unidad, y bueno, pues es el patán que todos conocemos. Lo que pasa es que sí que lleva, es cierto, la maza representando a lo que era en aquella época el mando aéreo de combate, y el pañuelo al lunares rojo con lunares blanco, que ha sido el distintivo que he llevado yo toda mi vida, que he estado destinado en el ala 14. Pero bueno, no sé a quién se le ocurriría, pero por lo menos da una nota de color. El emblema del 142 lo diseñó el general Porta Carracedo, y ahí sí, cuando se diseñó y se pensó en el emblema del 142, luego lo explicaré, se pensó en dar un emblema que permitiera ir entrando en una organización OTAN, que es la organización de los escuadrones que tienen un emblema tigre tienen un tigre en su emblema. ¿Por qué? Porque es una organización que tiene sus ventajas participar de ese tipo de organización, y ya se fue pensando en que llegara algún día en que se aceptara al 142 como miembro de pleno derecho de la NATO Tiger Meet, que es la asociación. De esta primera etapa también es el principio de la alerta. La razón de ser del ala 14 como unidad de caza es la defensa del espacio aéreo, y eso es una de las primeras cosas que se construye. Si bien se entró de alerta antes de tener las instalaciones terminadas,
pero es un servicio que, como pone ahí, se activó el 3 de enero del 79, se tuvo de manera continuada hasta julio del 98, momento en el que se hizo un parón porque se entró en la modernización del avión y no había disponibilidad de aviones para seguir haciendo el servicio, pero luego se volvió a recuperar el servicio y se estuvo hasta 2012 haciendo el servicio. Es un barracón donde ahí nada más que se ve una foto en uno, pero lo normal es que haya 2 aviones con una tripulación, sus mecánicos, sus armeros, que están listos para despegar en 5 minutos, desde que suene la alarma. Dentro del desarrollo normal de una unidad, en esta primera etapa, pues empezamos ya a participar en lo que son los primeros ejercicios de importancias. Como viene ahí el Red Eye, que es un ejercicio de defensa aérea, Navipar, que era un ejercicio de intercambio con las tripulaciones francesas que tenían el mismo avión en Francia. Te ibas a Francia, hacías misiones con los franceses, venían los franceses, hacían misiones en España y la verdad es que favorecía mucho el intercambio. Y también entramos en ejercicios con Marruecos. A partir del ingreso de España en la OTAN en el año 1982, se empiezan a realizar intercambios de escuadrón entre escuadrones de caza OTAN. La razón, simplemente, que no es poco, no solo intercambiar formas de funcionar, tácticas, sino también conocerse. Es fundamental en una alianza, si vas a tener que al final que vas a tener que combatir con alguien que no es de tu país y que no es amigo, que cuanto más nos conozcamos y más relación tengamos, es mucho mejor. En esta primera etapa comienzan los hitos importantes. Para nosotros el ir cumpliendo horas de vuelo es un hito importante porque quiere decir que el avión funciona, que vas volando, que sigues trabajando y bueno, pues empezamos con los hitos cortos, 1000 horas de vuelo, 2000 horas de vuelo, ya pasamos a los múltiplos de 5, 5000, 10.000, 25.000 y a partir de ahí ya 50.000 horas en agosto del 84 y ya a partir de los hitos solamente son de 25.000 horas en 25.000 horas. Y he querido poner esto porque en esta primera etapa también la unidad necesitaba un estandarte. Una unidad de caza necesita su estandarte con la enseña nacional y ya desde el principio, para ver la buena relación que ha existido siempre entre Albacete y el ala 14 y su base aérea, ya se ofreció el ayuntamiento el 9 de septiembre del 79 y fue el alcalde Salvador Jiménez, hizo entrega del estandarte del ala 14 que se acordó por pleno. Y el 11 de septiembre del año 83, la Diputación Provincial ya le concede la medalla de oro y de gratitud de la provincia de Albacete, también por acuerdo unánime de la Diputación. Esta mañana me preguntaban en la entrevista que me han hecho para tal, ¿por qué he pensado, creo yo, que ha cuajado también el ala 14 con Albacete y su ciudad? Y yo se lo he dicho, digo, es una opinión muy personal, pero yo estoy convencido, desde un principio el ala y la base han necesitado personal civil, el desarrollo técnico, los talleres, ha habido una implicación para poder progresar, hacía falta que gente de Albacete trabajara en la base aparte de los militares no podíamos hacerlo todo. Y ese crecimiento conjunto que luego ha llevado industria, ha llevado desarrollo, ha llevado todo lo que ahora mismo tenemos en los parques tecnológicos, en el parque aeronáutico, todo lo demás, yo creo que estamos unidos desde el principio y hemos crecido juntos. Y por eso yo creo que la ciudad y el ala se entienden también y tiene que seguir siendo así. De esta primera etapa, ahora solo se habla de la patrulla Águila, pero somos pioneros también a la hora de crear la primera patrulla acrobática de aviones de caza. Modesta, empezó 4 aviones, le pusimos unos humos y luego se amplió a 6. Es cierto que empezó en el 1980 y ya en el 85 se hizo una demostración se le pusieron colores para hacer la bandera nacional en una pasada, pero es cierto que ya en el 1985 en la Academia General de Aires se decide crear la patrulla Águila. Entonces ya es cierto que ya no se podía competir. Y entonces volvimos a dedicarnos a nuestra función, que era la defensa aérea, los ejercicios, el ataque al suelo y esas cosas. Pero bueno, hemos sido pioneros y ahí en las fotos hay muestras de que no lo hacían tan mal. Yo cuando llegué ya no había patrulla.
Segunda etapa, como he dicho, la segunda etapa, como os he llamado, es el momento de la unidad como referente. Esta segunda etapa, que va del 85 al 95, es los segundos 10 años, la unidad ya está madura, pero sigue creciendo, sigue desarrollando. Entonces, hitos importantes, el taller de guerra electrónica. Hemos sido durante mucho tiempo pioneros también en el desarrollo de autodefensa con la guerra electrónica. La importancia de la guerra electrónica radica en que es una manera de proteger al propio piloto que va en el avión para que el enemigo no te derribe. Es cierto que ahora ya, después de este inicio, y por aquí está uno de los principales, ahí lo veo, consolidadores del taller de guerra electrónica, nos dio mucha autonomía. Fuimos metiendo el concepto de guerra electrónica en todo el ejército del aire y ahora ya es cierto que el F-18, bueno, pues ya tiene su guerra electrónica bastante desarrollada y el Eurofighter también, ¿no? Pero el taller de guerra electrónica fue un hito muy importante. Seguimos haciendo ejercicios, pero cada vez más complicados y cada vez más ambiciosos, ¿no? He reseñado ahí unos pocos, destacar el Tartessos y el ejercicio de Rocío. Tartessos es un ejercicio de nivel nacional, el Rocío es un ejercicio que se hizo a nivel de unidad para medir la capacidad de resistencia de la unidad en un destacamento fuera de su unidad madre. Y he querido poner este ejercicio, que fue un ejercicio OTAN que se realizó en el año 95, en el que participaron 64 aeronaves, se hicieron más de 200 salidas diarias hasta alcanzar 1.505 salidas y que estuvo todo un mes implicado, simulando una escalada de un conflicto, todos los ejercicios y las salidas que se harían cuando el conflicto está en su momento más alto y luego una desescalada del propio conflicto. Participaron países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido, aparte de España. Fue aparte de unidades, como pongo ahí, el EZAPAC, el Grumoque, Unidad de Defensa de Artillería Antiaérea. Estuvimos, porque yo estaba ya por aquí, estuvimos un mes implicados y creo que fue un ejercicio muy importante a nivel de Alianza Atlántica. Por eso lo pongo. Como comenté antes, de esta segunda etapa también es el ingreso del 142 Escuadrón en lo que es la NATO Tiger Meet. La NATO Tiger Meet es una asociación, como pone ahí, que se creó en 1960 con una idea de escuadrones ingleses, americanos y franceses. La idea, insisto, inicial es compartir tácticas, compartir experiencias y conocerse. Pero todo fue evolucionando cada vez más. Entonces, como fortalecer relaciones personales, promover solidaridad entre las naciones aliadas y aumentar el entendimiento. En el 62 se amplía a países como Canadá, Alemania, Portugal y como va cogiendo una idiosincrasia muy especial, yo he estado un par de veces en un Tiger Meet y la verdad es que es capaz de mezclar la más pura profesionalidad por las mañanas cuando estás preparando misiones de 20, 30 y hasta 40 aviones. Yo un año me tocó ir a Cambrai a hacer una simulación del desembarco de Normandía, del apoyo aéreo en un desembarco de Normandía. Pero luego llegaba la tarde y cuando ya todo el mundo había cerrado el avión, cuando ya todo el mundo estaba descansado, había terminado el debriefing, empezaba el momento de la convivencia, que era casi tan importante como el momento del trabajo. Y en eso favorecía el que nos conociéramos alemanes, ingleses, franceses, portugueses, de todas las nacionalidades. Y si algún día te volvías a encontrar porque tenías que trabajar en un ejercicio, pues ya no eras un perfecto desconocido, ya te habías estado tomando 2 cervezas hacía un año. Y se hacen concursos, en fin, tiene su parte de lúdico festival, los que no. Yo he sido siempre del 141 Escuadrón y la parte de lúdico festival del 142 no la he llevado muy bien, ¿no? Pero tengo que reconocer que tenía su parte bastante interesante. En el año 86, España, con el 142 Escuadrón, pasa a formar parte, como miembro de pleno derecho, de la asociación Tiger Meet.
Y en el 92 organizamos nuestro primer Tiger Meet aquí en Albacete, que son las imágenes de abajo con todas las banderas y el parche con el emblema. Seguimos cumpliendo hitos, 75.000 horas de vuelo, 100.000 horas de vuelo. Y llegamos a lo que es la tercera parte. La tercera etapa es la modernización del F1. Hay un momento en el que el F1 se va quedando obsoleto. Eso es, pasa con los ordenadores, pasa con las televisiones, pasa con los teléfonos, pasa con todo lo que tiene tecnología. Llega un momento que se va quedando obsoleto. Y el F1 avión ya necesitaba su modernización. Se demoró más de lo que hubiera sido deseable porque se contaba con la entrada en servicio del Eurofighter. En cuanto a la entrada en servicio del Eurofighter se fue retrasando, aumentó la necesidad de actualizar este avión para que siguiera dando un servicio adecuado a los estándares OTAN, que cada vez eran tecnológicamente más elevados. Bueno, pues se planeó la modernización y volvimos a hacer lo mismo. Lo hizo una empresa belga, pero los trabajos de montaje principales estaban en la maestranza aérea y en la base, y en los talleres de Getafe. Con lo cual, volvimos a conseguir que el trabajo que iba a generar toda esta modernización, pues se quedara en Albacete y se quedara en España. Y aquí ven una foto, bueno, pues un avión totalmente desmontado, la cabina original con sus relojes analógicos de aguja que giran, que suben, que bajan, y la cabina, lo de en medio es una foto que alguien hizo de cuando la cabina estaba desmontada para que se vean los cables que lleva la cabina por dentro, o sea que no son pocos. Y luego el resultado final, ya todo digital, pantallas, interface con un piloto, mucho más intuitivo y mucho más fácil, y liberando espacio, porque esto que se ve, el canuto ese oscuro, ahí es donde estaba el radar, pero como era un radar de pantalla de fósforo verde, si le daba el sol no lo veías, con lo cual tenías literalmente que pegar la cara, la visera del casco al canuto para provocar oscuridad y poder ver el barrido del radar. Al pasar a pantallas digitales, pues se quitó, se ganó espacio. Ganamos muchísimo espacio en la cabina, que no era muy grande, pero se ganó mucho espacio. Hitos relevantes de esta tercera etapa. Participación del ala 14 en el primer TLP, en la base aérea de Florence. Se cierra el ala 11 en Manises, que estaba dotado con aviones F1 procedentes de Qatar, un estándar distinto, pero que estaban para dar servicio en el ala 11 y que se pudiera mantener el ala 11 abierta. Se recuperan, se vienen para Albacete y se centra todo el material de F1, se centra en la base aérea de Albacete. Y se celebra el 25 aniversario. Se pinta un avión exprofeso, el diseño, bueno, pues podía haber sido más bonito, pero es lo que había en aquella época. Gris, con rayas rojas y tigres y demás. No he dicho antes de la modernización que una de las grandes ventajas para los pilotos, y yo creo que para los mecánicos también, si recuerdan cuando he dicho que los aviones se compraron en 3 partes, en una primera tranche, una segunda y una tercera. Bueno, pues cada tranche tenía una cabina distinta. A ver, los relojes estaban en sitios distintos. Con la modernización se consiguió poner todo en un mismo sitio en todos los aviones, con lo cual se ganó en seguridad, se ganó en calidad, y cuando la vista iba siempre al mismo sitio. No tenías que acordarte qué número de cola llevabas para ver dónde estaba el reloj que tenías que mirar, ¿no? Seguimos haciendo hitos, 125.000 horas, 150.000, 175.000. En esta época se sigue volando bastante, se participa en ejercicios. Y este para mí es uno de los hitos más importantes que tuvo la unidad, porque fue un esfuerzo muy grande y fue el ejercicio Cop Thunder. Se trataba de llevar 10 aviones F1 monomotores con una autonomía de vuelo de 4 horas y media, 5 máximo por el tema de lubricación de aceite del cojinete principal, hasta la otra parte del mundo, básicamente, hasta Alaska. Bueno, pues se consiguió llegar a los 10 aviones en 4 etapas.
todo esto implicó a todo el personal que ahora veremos. ¿Y para qué? Para hacer un ejercicio en un polígono muy grande en el que hay defensas antiaéreas reales, no en el disparo, pero sí en lo que es el radar de iluminación, con lo cual la sensación que recibe el piloto cuando lo ilumina el radar es la misma que él sentiría cuando lo iluminara un radar en caso de conflicto. Y se conseguía hacer en este polígono un tipo de ejercicio que era una escalada, como hablamos del caso del Tartessos en el año 95, pero con capacidad de lanzamiento de armamento real. Una escalada con acciones de defensa, ofensivas, interceptación, apoyo a suelo, supresión de defensas, para luego hacer una desescalada. Se estuvo un mes y esto fue el resultado. El ala 14 participó con 10 aviones, el ala 31, el ala 35, el 45 grupo, el Zapac, EADA, 802. Se desplegaron los aviones a 11.400 kilómetros de distancia y se realizaron 695 salidas en 290 horas de vuelo, 695 horas de vuelo en 293 salidas, de las cuales más de 300 se hicieron en las 2 semanas que duró puramente el ejercicio. Hay que decir que el ejercicio eran 2 semanas, te ibas antes para habituarte a la zona de volar en Alaska, no es lo mismo, y lo aseguro que lo he volado, no es lo mismo volar en Alaska que volar en La Mancha, es radicalmente distinto, sobre todo porque está muy cerca del círculo polar ártico y las brújulas y los giróscopos empiezan a funcionar de otra manera, no es como cuando estás aquí en la llanura. Pero bueno, se hicieron las misiones, se fue, se vino, no dejamos ningún avión en el camino, que eso fue el gran hito, que hay algunos que se sorprendieron, pero yo estaba convencido de que lo íbamos a conseguir. Dentro de esta etapa también, en la tercera etapa, organizamos otro Tiger Meet en el año 2016 y aquí ya entró el ala 15. El ala 15 es el ala que hay en Zaragoza con los F-18, el cual yo tuve el honor de mandar durante 2 años, y también tiene un tigre como emblema en su ala. Y entonces en este año 2006 se decidió que el ala 15 entrara también como miembro de pleno derecho a la asociación de NATO Tiger Meet. No lo he dicho antes, pero uno de los concursos, por eso en las fotos se ven con las pintadas, se ven ojos de tigre. Uno de los concursos que tiene la asociación Tiger Meet cuando se juntan los escuadrones es a ver quién lleva el avión decorado con motivo tigre más bonito. Y hay auténticas maravillas en la foto. No me daba para poner todas las fotos que había, pero hay auténticas. Otros son rayas naranjas y negras, pero hay auténticas maravillas en los archivos fotográficos del ala. El haber sido de siempre una unidad puntera nos ha llevado a ser muchas veces los que hemos ido abriendo camino en ciertas cosas. Y ahora a la Policía Aérea del Báltico va el F-18 de Zaragoza, va el F-18 de Torrejón, va el Eurofighter, pero los primeros en España que fueron a hacer policía aérea a un país báltico fue el ala 14 con 4 F-1 en el año 2006. Estuvimos 4 meses, haciendo misiones de policía aérea para evitar pues, que los aviones rusos pues, estuvieran dando la lata, ¿no? Y se desplegó en aquella época, para que os veáis, los hangares eran hangares portátiles porque la propia base de Lituania estaba en obras para mejorar su pista de vuelo y para mejorar sus instalaciones con motivo del ingreso en la OTAN. Como todo principio tiene con el F1, tiene un final. En esta cuarta etapa ya empieza a flojear llega la crisis de 2008, empieza a haber problemas de horas de vuelo, el avión, aunque se sigue manteniendo, cada vez tiene más diferencia con los estándares de última generación que están empezando a volar en todos los países europeos y, pues en esta cuarta etapa empezamos las últimas misiones. Se siguen haciendo ejercicios, como digo, pero ya el 31 de octubre el avión ya deja de hacer alarmas, las alarmas se ceden a los F-18 y a los Eurofighter de Morón.
Cumplimentamos aún así las 200.000 horas de vuelo en material F1 en octubre de 2013 y el 30 de diciembre se realiza el último vuelo del F1. Último vuelo que se celebró por todo lo alto con una jornada de puertas abiertas el 23 de junio, como no podía ser de otra manera, y en la que hubo pues una jornada de puertas abiertas, exposición estática, una pasada. Esa fotografía que no se va a volver a repetir nunca, porque hay 3 F1 con 3 Eurofighter y la patrulla Águila. Los F1 están de baja, los Eurofighter no, pero la patrulla Águila este verano desaparece. Así que esa foto es para guardarla para el recuerdo. Resumen de la gran etapa del F1, más de 200.000 horas de vuelo. Hemos despegado y aterrizado en más de 70 bases, cada circulito rojo que lleva como un F1 pequeñito en el mapa. Es que al final lo he tenido que ir cerrando porque si no, no me cabía en la transparencia, pero hemos estado en países como Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Turquía, Dinamarca, todos los que están ahí. Hemos volado prácticamente en todos los continentes, hemos ido a Oriente Medio, hemos ido a América, hemos ido a Europa y hemos participado durante muchísimo tiempo a la vanguardia de la defensa aérea española y de la defensa de la OTAN. Pero este final, como digo, no es un punto y final, es un punto y seguido, evidentemente, no puede ser. El ala 14 no se para porque el F1 se haya entrado, se le haya dado la baja en servicio. Algunos sí nos paramos porque no nos dejaron volar el Eurofighter, pero tuvimos que irnos a Zaragoza. Pero esto siempre es un punto y seguido y, como dicen, a rey muerto, rey puesto. Y entonces llegó el Eurofighter, que es el presente real del ala 14. Un avión que mejora muchísimo las características del F1, un avión de última generación, un avión que tiene un radio de acción que, como ves ahí abajo, para poder interceptar cualquier amenaza que entre en el espacio aéreo español, que tiene un sistema de entrenamiento que permite reducir el número de horas de vuelo para que el piloto esté completamente entrenado sin necesidad de poner en marcha el avión, de volar, de sacar otro avión al lado, porque tiene un cockpit trainer que se ajusta muchísimo a la realidad. Y si no, hay un full mission que se llama, que está en Morón, que si tienes que hacer más misiones reales puedes capaz de combinar 3 y 4 sistemas de simulación a la vez. En fin, estamos hablando de ya tecnología de los años 2020, evidentemente, ¿no? Armamento inteligente, muchísima más capacidad. Y ¿cuándo llega? Pues aunque la etapa, yo he marcado que la etapa real, la etapa del Eurofighter y retos es de 2014, realmente lo he puesto en 2014 porque fue cuando ya el F1 le echamos el cerrojo y ya no volvió a volar. Pero sí que hubo año y medio de solape, desde que las primeras tripulaciones se mandaron a Morón para formarse, vinieron los primeros aviones en mayo de 2012 y empezó la unidad. Esa parte de la unidad que iba a volar el Eurofighter empezó a coger ritmo. Y lo bueno, como ya era una unidad formada, pues el ritmo se coge pronto. Y ya volvimos a 2016 a la Policía del Báltico, en 2021 a más Policía del Báltico con interceptaciones de MiG-29 o Sukhoi 27. Más Policía del Báltico. Y se incrementó en el 2022 con la crisis de Ucrania la policía en la zona sur, en Bulgaria. Y el ala 14 vuelve a meter la cabeza en los grandes ejercicios internacionales. El Red Flag es un ejercicio que se realiza en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, y que tiene las mismas ventajas que tenía el que he comentado antes del polígono de Alaska. Es un polígono muy grande que permite el lanzamiento de armamento real, que tiene simulación de sistemas de defensa antiaérea, que permite entrar muchos aviones a la vez y te permite hacer un entrenamiento lo más parecido a la realidad posible. El ala 14 ha estado en el Red Flag de 2017-2020 y, como vuelvo a decir, pues lo bueno o lo malo de ser una unidad que funciona muy bien
es que te mandan a ir abriendo brecha. Y fuimos los primeros en el año 2023 en ir a Abu Dhabi a hacer un ejercicio en el desierto. Bueno, pues sí, seguiremos abriendo brechas por todos lados, ¿no? Pero en el 2023, en el Desert Flag, participamos con Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, Corea del Sur, India y Bahrein. Pues, bueno, un ejercicio que tiene su complejidad en cuanto a que el entorno no es, el entorno medioambiental no es el mismo que el que tenemos aquí. Y de esta etapa quiero destacar este ejercicio que ha estado en la prensa, pero que es importante. No es en realidad, es el Pacific Skies. No es un ejercicio, porque en realidad son 4, pero se le dio la denominación de Pacific Skies a una combinación de ejercicios en el que haciendo una fuerza conjunta o combinada con alemanes y franceses, se inició un despliegue primero a Overbeek, en Colonia, para ahí hacer un primer salto a Alaska, otro ejercicio, al Arctic Defender. De ahí volamos pasando por Japón, volamos a Australia a hacer otro ejercicio, el Pitch Black. Y de Australia nos fuimos a India para realizar otro ejercicio con más naciones, ya saliendo del espacio confortable, por decirlo de alguna manera, de ejercicios con países aliados de la OTAN que tienen nuestros mismos estándares, que tienen nuestra misma forma de funcionar, que tienen nuestra misma forma de comunicarnos, nuestra misma terminología. Abriendo fronteras porque es importante. Y ya que estábamos en la India, pues había que cerrar el círculo. Entonces, no solo se hicieron estos 3 ejercicios, tres ejercicios, sino que se le dio la vuelta al mundo. Pues no, evidentemente no duró lo mismo que la de Magallanes, pero, pero creo que es un hito muy importante. Ahí tienen todo el material que participó, 4 Eurofighter, 2 del ala 14 y 2 del ala 11, 2 A400, un T-24, un A330, el escuadrón, el SEADA, el segundo escuadrón de apoyo al despliegue, y aparte de 8 Eurofighter alemanes, 12 Tornados alemanes, 4 A400 y 4 A300 MRTTs, y por parte de la Medellín 4 Rafale, 3 A400 y 2 MRTT. Creo que fue un ejercicio muy importante y que, como no pudo ser de otra manera, pues salió bien, afortunadamente. Y cerrando el círculo, porque creo que esto es importante también, pues el 14 de junio pasado, cuando sí que realmente la unidad cumplió los 50 años, pues el ayuntamiento volvió a tener el detalle de donar el nuevo estandarte en el que se le ha cambiado, porque ya hace unos años que no somos ejército del aire solo, hemos abierto la ventana y del espacio. Entonces había que cambiar el estandarte y, como no podía ser de otra manera, manteniendo esas buenas relaciones entre la ciudad y la unidad, pues el ayuntamiento tuvo a bien donar el nuevo estandarte que luce ahora el ala 14. Estas son imágenes. Resumen, creo que vamos bien. El ala 14 ha sido desde su principio una unidad de caza al servicio de la defensa aérea. Cuando se instaura una unidad de caza está pensada para defender el espacio aéreo. Y como bien dice mi amigo Santos Prieto, la defensa del espacio aéreo facilita que la industria progrese, que se pueda trabajar, porque así todo el mundo está tranquilo. Mientras menos se vea la labor que hacemos nosotros, para nosotros es mejor, porque significa que todo está bien. Cuando hagamos mucho ruido, probablemente la cosa no esté tan bien. Pero mientras nosotros trabajemos y la ciudadanía viva su día a día, su trabajo, es para lo que estamos. Es una unidad que está preparada y que se adiestra todos los días para que cuando haga falta estar preparada. Y además está en un servicio permanente de 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Es de las que más alta disponibilidad tienen, porque siempre ha sido así, salvo en los momentos de crisis cuando fue la modernización del F1, y que permite una flexibilidad de empleo y una amplia variedad de efectos, tanto en
seguridad, como ataque aire-aire, como aire-suelo. Y una unidad histórica. Llevamos ya 50 años instalados aquí en Albacete. La Torrecica, la base aérea va a cumplir 100 años en el año 29, como he comentado. Y bueno, yo lo que espero y deseo es que sea para mucho tiempo más, porque es cierto que la relación, insisto, la relación y el feeling que hay entre el ala 14 y Albacete y el ala 14, creo que somos todos uno. Yo por lo menos, y bueno, yo no soy de aquí, soy malagueño, vine aquí en el año 90 de capitán pensando que iba a estar 2 años y estamos en el año 25 y todavía no me he ido. O sea que la cosa debe de estar bien. Y como toda gran misión de estos 50 años, siempre lleva consigo pérdidas. Y esto es un pequeño homenaje a todos los que en este camino tan duro de los 50 años, pues se han quedado en el camino. Se han quedado en el camino dando lo mejor de sí, entregando y en este caso, pues entregando su vida en lo que es el proceso de entrenamiento y en la defensa aérea de España. Y nada más, por mi parte los dejo ahí con unas fotos, que yo sé que las fotos son lo que gustan y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, duda o inquietud. Ahora sí. Lo he hecho muy bien, no hay dudas. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda, si quieren pueden levantar la mano y me acerco con el micrófono. Bueno. Venga. Siempre tiene que haber un primero para atreverse los demás. Buenas tardes, mi coronel. Te voy a ver mañana en el despacho, a ver lo que preguntas. Soy muy consciente. No, mi pregunta es para los que no somos tan duchos en este aspecto. Enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias. Durante la presentación ha habido varios aviones en los que pues, había unos F4 que salían cuando vino el F1, un Mirage 3 que fue sustituido por el F1. Pero al mismo tiempo, durante la vida del F1 ha sido compartida por el F-18. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se ha combinado en el Ejército del Aire la participación de ambas aeronaves? A ver, el F-18 entra cuando el F-1 ya está en lo alto. Quiero decir, en la vida, cuando el F-1 entra en servicio, lo que acompañaba al F-1 era el F-5 y el Mirage 3 y el Phantom. Conforme se fueron dando de baja el Mirage 3 y el Phantom fue cuando empezó a introducirse el F-18. Hubo un tiempo que el F-18, aun siendo un avión tecnológicamente superior al F-1, le pasó como he puesto en la primera etapa de la unidad. Una unidad, cuando se crea con un avión nuevo, tiene que formarse, tiene que empezar a desarrollar, tiene que empezar a coger confianza con el sistema de armas, tiene que empezar a ver tácticas, empleo, los equipos de mantenimiento tienen que empezar a coger soltura con el sostenimiento del avión. Entonces, lo mismo que pasó con el Eurofighter. Lo que pasa es que es cierto que el Eurofighter, cuando se vino aquí implantado, teníamos la experiencia del ala 11. Entonces, aquí ha sido todo mucho más rápido. Pero cada vez que se implanta un nuevo sistema de armas en una unidad, esa unidad tiene que rodar, empezar a crecer. Y en ese momento, evidentemente, cuando el ala 15 y el ala 12 con el F-18 crecieron, pues el F-1 ya lo que hacíamos era defendernos como podíamos. Dejamos de ser la punta de lanza, aunque hacíamos nuestra función y la modernización le dio esa segunda vida porque pasó el avión de ser un excelente avión de caza concebido para la interceptación lejana de un posible ataque de bombardeo táctico a un excelente ataque a suelo con mucha más precisión que el F-18 por el sistema de navegación que llevaba, con un GPS híbrido o un inercial y además con claves de precisión que le daban mucho más exactitud a la hora del lanzamiento de armamento que al F-18. Entonces, digamos, pues se cambiaron los roles. La unidad aérea pasó a aire-suelo y el F-18 se dedicó a interceptar aviones, que es lo que tenía que hacer. Muchas gracias. ¿Más cuestiones? ¿Ah? Ahí.
Muchas gracias, Miguel Ángel, coronel Miguel Ángel de la Torre, por haber participado en este ciclo de Un conferencias placer. de ALUES. Y una pregunta muy curiosa. En el último ejercicio que hicisteis, para mí los aviones, el tema de los aviones me encanta, es el Pacific, El ¿no? Pacific Sky. Y Sí. fuisteis desde Albacete a Alaska. Sí, bueno, se hizo Albacete, Alemania, Alemania-Alaska, sí. Pero Alemania-Alaska hay que cruzar el Atlántico, ¿no? Sí, Y os abastecéis en vuelo. en vuelo, sí. ¿Cuánto tiempo se abastece un avión, un Eurofighter en vuelo? ¿Cada cuánto tiempo? Sí, como he comentado con el Cop Thunder del F1, teníamos la limitación de 4 horas y media de vuelo porque el motor del F1, la lubricación del cojinete principal del motor era un aceite que no se recuperaba, con lo cual el depósito tiene un tamaño, si te quedabas sin lubricación, el motor rompía. El Eurofighter no tiene ese problema. Toda la lubricación de los motores del Eurofighter no se pierde el aceite, está en cabina cerrada. Entonces el Eurofighter no tiene esa limitación de horas de vuelo para hacer el salto. ¿Cada cuánto enganchas a un avión nodriza? Pues cuando tienes en el planeamiento del salto, tú tienes que ir viendo durante todo el tiempo dónde vas a coger el combustible del nodriza para pensar que si tienes un fallo en el sistema de carga del avión nodriza o tienes un fallo porque cuando vas a pinchar, es que no tengo una foto de cómo es una cesta, pero básicamente es una cesta de la compra, así abierta, donde tú metes un pincho, la probe que se llama. Si puedes tener un problema, te puedes enganchar porque hay una turbulencia y puedes romper la cesta, puedes romper tu percha, que se llama. Siempre tienes que tener combustible suficiente para llegar a un alternativo. Entonces, la frecuencia de los repostajes va en función de la ruta por la que pasas. Si haces el salto por la zona norte, tienes menos alternativos, con lo cual probablemente vas repostando cada más frecuentemente para asegurarte que tienes combustible para ir los alternativos lejanos. Si haces el salto por lo que se llama el Atlántico Central, que es por las Azores y directamente a la zona de Florida, ahí tienes alternativos más cercanos, con lo cual puedes alargar un poquito más el repostaje. Pero cuando tú vas haciendo un salto, lo que haces es enganchas a la avión nodriza, llenas los depósitos, te separas y le das paso a tu compañero. En el caso del F1, cuando hicimos el salto, prácticamente enganchaba, iban 6 aviones a la vuelta, íbamos 6 aviones con un mismo avión nodriza. Prácticamente terminaba el sexto y el primero se ponía a la cola. ¿Por qué? Y en ese caso, ¿qué haces? Haces el vuelo en formación con el avión reabastecedor, que fue lo que hicimos. En otros, si tienes mucha más autonomía, y una de las cosas que tiene el Eurofighter es mucha más autonomía porque los motores tienen mejor rendimiento, aparte vuelan más altos. El F1 volaba entre 35 y 40.000 pies, pero el Eurofighter puede volar perfectamente a 45.000 o 50.000 pies, con lo cual consume menos porque hay menos densidad de aire y tiene mucha más autonomía. Puedes hacer tu ruta y luego que enganchar a un nodriza, que sea a lo mejor inglés o español, haces tu ruta y aquí te está esperando un nodriza que ha despegado de Estados Unidos. No tiene por qué ser el mismo. En el caso del F1 sí era conveniente que fuera el mismo por el problema que digo, porque la limitación, si tú tenías un fallo de lubricación, tenías 1 hora para aterrizar. Si no, te tenías que lanzar. Y el salto por la zona norte, había una foto ahí que se veía en los fiordos de Groenlandia. Bueno, pues el agua caliente no está. Entonces tenías que ir asegurando el repostaje y por eso la vuelta se hizo en formación con el avión. Como es un transporte, era un Airbus. La velocidad que lleva es buena para el caza también. Entonces ibas, ya te digo que prácticamente cuando ibas 6 aviones, terminaba el sexto, dejabas un poquito y empezaba el primero otra vez para asegurarte tener los depósitos llenos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi coronel. Ahora mismo la inteligencia artificial, ¿cómo influye? ¿En qué? En el desarrollo electrónico del equipo. Y la segunda, ahora se habla mucho de drones. Sí. ¿Cómo se interfiere una situación con la otra? A ver, lo de la inteligencia artificial,
yo creo que eso va en paralelo a los desarrollos. Creo que ahora mismo los aviones que yo conozco no le afectan. Lo que tienen cada vez mejores computadores en menos espacio. Como ha pasado pues, con el Apolo, como dicen, el Apolo 13 o el Apolo 14, o el que aterrizó, no sé cuál es, que aterrizó, llevaba como un Pentium 4. Iba ocupando la nave entera. Ahora ya no, pues es lo mismo. Ahora la tecnología permite que cada vez haya mejor computación, mejores ordenadores que facilitan el vuelo, porque una de las cosas que ahora todos los aviones de altas características que tienen es que necesitan lo que se llama el sistema de vuelo por computación. O sea, cuando el piloto mueve la palanca, en realidad no está moviendo las superficies de mando. Le está diciendo a un ordenador lo que quiere hacer y el ordenador decide, dependiendo de la velocidad, la altura, el centro de gravedad, decide qué superficie tiene que mover. Con lo cual, no se entiende un sistema de vuelo sin la computación. Y en eso se mejora. Y lo otro era los drones. Bueno, los drones son más problemas de la policía, creo yo, que nuestro y de la Guardia Civil, porque en realidad nosotros en el Ejército del Aire trabajamos mucho más con lo que son RPAS, con aviones grandes de sistemas de vigilancia pensados para vigilancia estratégica. Hombre, es cierto que tenemos drones pequeñitos para vigilancia táctica, ¿no? Pero es un problema quizá más de defensa de suelo, porque los aviones en realidad están por encima, vuelan. El concepto de un caza está volar por encima y que no te pillen las defensas antiaéreas. Buenas tardes. Muchas gracias por su explicación, porque para las personas que nos gustan los aviones pero no sabemos nada, ha sido muy ilustrativa. Me alegro. Yo quisiera hacerle una pregunta un poquito más general. En las últimas semanas se está hablando de que va a haber un aumento de gasto en defensa por parte del gobierno de España y parece ser que también por otros gobiernos europeos. En el caso concreto de los aviones, ¿esto va a significar la compra de aviones nuevos o en qué se podrá notar la mejora de ese gasto de defensa en el aspecto concreto de materiales y de aviones? Y la segunda cuestión es, también se está hablando mucho del tema de un posible ejército europeo y la posibilidad de que Europa tenga su propio sistema de defensa con todo este problema que tenemos en los últimos meses. Y mi pregunta es, ¿los ejercicios que ustedes están realizando con otros países y este tipo de entrenamiento, cree usted que podamos llegar en un momento determinado en que habrá un ejército europeo? ¿Se están poniendo las bases para eso a través de este tipo de ejercicios o estamos todavía muy lejos? Muchas gracias. Muchas gracias. Empezando por la segunda, el germen del ejército europeo, del Eurocuerpo, ya empezó hace muchos años, pero no ha terminado nunca de cuajar. Desde mi punto de vista, hay que diferenciar dos cosas importantes. Hacer una alianza europea al margen de la OTAN, con cada uno con sus ejércitos, o si lo que estamos hablando es realmente de hacer un ejército europeo, en el que tú te alistas al ejército europeo. Ese problema va a venir más por cuánta decisión o cuánta voluntad tengan los países de ceder. Como ahora mismo Europa es una, pero tiene su representante de exteriores, pero por eso los países no han dejado de tener su ministro de Asuntos Exteriores. Quiero decir, dependerá mucho de la voluntad de los países. Y en el tema de la inversión en defensa, bueno, primero habrá que saber dónde se va a invertir, pero yo sí creo que es muy importante conocer, que la gente a lo mejor a nivel general no lo conoce. Todos los programas multinacionales de armamento y de proyectos de aviones, de carros, en el caso que yo conozco sobre todo, Misil Meteor, Misil Iris-T, que son proyectos europeos multinacionales. El concepto de financiación y el concepto que se utiliza es que el dinero no cruza fronteras. Y me voy a explicar y lo van a entender. Si todo el proyecto de hacer 10 misiles cuesta 100
y España decide quedarse con 2, tiene que aportar 20, el 20%. Si ese 20% son 100 euros, esos 100 euros España lo va a pagar a industria española, que se va a hacer cargo del 20% de la producción de ese misil. Con lo cual, una vez fijado el avión, en el Eurofighter pasa lo mismo. En el Eurofighter todos los planos derechos se fabrican en España. El ensamblaje final del avión se realiza en España. ¿Eso qué implica? Implica que la parte de dinero que España ha pagado por el programa Eurofighter se lo han quedado las industrias de defensa españolas. Entonces, es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablas de que te vas a gastar 100 en un avión, en realidad esos 100 se van a quedar en España. En trabajo en España, en industria en España, en mano de obra en España y en material que se va a fabricar en España. Y entonces sí, cuesta mucho dinero, pero no se lo estamos dando a nadie, nos lo estamos quedando nosotros mismos. Entonces, probablemente la inversión defensa irá por ahí, si se favorece más aviones o si se decide comprar repuestos, si se decide hacer cualquier otra cosa. Una vez que se decida, todos los programas multinacionales, el dinero que se invierte no cruza fronteras. Buenas tardes. Bueno, sobre todo muchísimas gracias por la fantástica paisaje de esa historia del ala 14. Yo le quería comentar, obviamente usted no tiene la bola del futuro, pero sí le quería comentar qué proyectos que se puedan trasladar de futuro tiene el ala 14. Y luego también, abondando un poquito con el tema de la inteligencia artificial, ¿podrá llegar el día que los aviones se conduzcan solos, sin la intervención del ser humano? Bueno. Gracias. Nada. A ver, uno de los grandes proyectos que tiene el ala 14 que sí se pueden contar es que el programa Halcón, que está ya lanzado, si no me equivoco, ¿verdad, Iñaki? El programa Halcón, que es una compra de nuevos aviones Eurofighter de cuarta serie, de la tranche 4, esos van a venir a Albacete. ¿Por qué? Porque son los que más tienen capacidades nuevas, tienen desarrollos tecnológicos nuevos y interesa que vengan aquí. Eso será el principio para seguir creciendo en otros tipos, en armamento nuevo, en misiones nuevas, en proyectos nuevos. Luego lo de la bola de futuro. Si llegará el momento en que, sobre todo con la intervención de la inteligencia artificial, el avión pueda conducirse solo, sin intervención. Hay un proyecto ahora mismo que está trabajándose entre Alemania, Francia y España, que se llama el Next Generation Weapon System, que consiste en un sistema de sistemas. ¿La idea cuál es? La idea es crear un nuevo caza que lleve a un piloto, pero que por tema de redes y todo lo que es el network, la generación de redes y toda la comunicación satelital y demás, ese piloto sea capaz de manejar no solo su avión, sino a 3 aviones más, que eso sí que van a ir sin pilotos. Son drones, son RPAs, llamémoslo como quieras, pero eso sí se está desarrollando. ¿Lo llevará la inteligencia artificial? Lo llevará, sí, ahí habrá que ver parte de la inteligencia artificial. Pero eso sí que es un proceso que está ahora en estudio y España forma parte de él, entre Francia, Alemania y España. Es ambicioso, es una carga, hay que buscar la forma de que el piloto no se vea superado por la carga de trabajo que puede implicar manejar todo el teatro de operaciones, pero la idea básica es un caza rodeado de RPAs. Como me dice mi compañero Iñaki, el concepto nube de combate, que eso yo no lo tenía, como llevo ya en las oficinas mucho tiempo. Dale el micro. Sí. Sí, bueno, ahora el nuevo concepto, lo que se espera es lo que se llama nube de combate, en el que básicamente con un escuadrón con 4 o 5 aviones simultáneamente, cada avión lleva esclavo una serie de, llamémosles aviones remotamente pilotados, en el cual el piloto puede seleccionar el mejor dato de toda la nube de combate y puede decidir diferentes acciones
con no solo los cuatro o 5 RPAs que él lleve, sino además con todos los que forman el escuadrón. Esto requiere, a nivel de comunicaciones, un sistema cripto para que no sea neutralizado o especial, en que se está trabajando actualmente. Pero es un nuevo concepto. Ya no es un avión ni un piloto, es una nube de combate. Todos tienen sensores infrarrojos, detectan radares, detectan aviones enemigos, fragatas, etcétera, y el piloto va seleccionando aquellos datos que requiere. Quiere saber dónde tiene el mejor objetivo a derribar y selecciona el mejor arma que tiene con mayor posibilidad para derribarlo, o para interceptarlo, o para retirarse, lo que le diga cada uno de los sensores. Esto es lo que ahora mismo se está trabajando. Esto empieza, bueno, ahora está a nivel teórico, estamos trabajando a nivel teórico, y en torno al año 2040 creemos que podemos llegar a alcanzar, porque es un problema de decidir quién manda en una nube de combate, ¿no? Es un tema peliagudo, es complicado, sí. Pero por ahí van los tiros, Muchas gracias, Iñaki. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues presidente, vamos para arriba. Miguel Ángel, si te quiere el micrófono. Bueno, pues ese detalle, el símbolo de ALUEX, la encina que va creciendo y creciendo con cada una de las conferencias. Se lo decía al principio, pero se lo recuerdo. Nos vemos con la última de las conferencias el próximo lunes 19 de mayo, Elvira Valero de la Rosa, la conferencia sobre el agua en Albacete a las 6 de la tarde. Recuerden, media hora antes, 6 de la tarde, aquí en este salón de actos de la Diputación de Albacete, y acto seguido el acto de clausura con el que pondremos fin a este ciclo de conferencias de este curso 2024-2025. No nos fallen en la última, les esperamos. Gracias.